Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tengo un re amigo que hace ya bastante, ¿cuánto? Hace un montón que nos conocemos. Sí, desde hace 5 años. Sí, más inclusive, ahí en el Club En el Italiano. Me acuerdo las primeras veces que viniste, las primeras veces. Voy a dejar que se presente. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Leizola. Vengo entrenando Jiu-Jitsu desde 2009. Debo haber sido uno de los cinturones blancos más largos de la historia. Hoy en día ya soy violeta. Entreno en la academia de Martín Manson, de Real Jiu-Jitsu. Edad hoy en día 36 años. Ya hace 24 años más o menos. Allá a lo lejos en 2009. Mirá si ya pasaron 13 años. Bueno, es muy loca la historia de cómo empecé y después cómo seguí, porque tuve ahí un break. ¿De qué trabajás? Soy licenciado en kinesiología. Actualmente, en verdad, me dedico a ver más pacientes que están en terapia intensiva, conectados a un respirador, aunque soy socio de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Veo algunos pacientes traumatológicos, algunos alumnos de la academia, y bueno, siempre tenemos charlas amenas porque, bueno, como todo, ¿no? Uno lo que practica en un ámbito después lo traslada a los lugares que más se vincula. ¿Cómo es que arrancaste Jiu-Jitsu? ¿Dónde lo encontraste? ¿Por qué arrancaste? ¿En dónde estás? Etcétera. Muy loco eso. Mira, para decirte algo, cuando tenía 17 años me llevé gimnasia. No me gustaba para nada la actividad física. Te diría que hasta los 23 años era algo que detestaba bastante. Alguna que otra avenida con distintas artes marciales, pero nunca la verdad me gustó. Fui disciplinado, digamos, para esas cosas. De repente, con cosas de la vida, había surgido que un tipo me amenazaba porque había salido con una piba, qué sé yo, y justo una de esas veces, todo por teléfono, estaba Martín. Y bueno, vio cómo me puse todo, y me acuerdo que me dijo, no, vos tenés que practicar Jiu-Jitsu, y un poco, porque aparte, como nunca había practicado actividad física, era como que tenía una cosa con el cuerpo a cuerpo, ¿viste? No era algo que estaba acostumbrado. Y me había pasado una vez que poco más corre peligro mi salud por esta situación, y bueno, me pareció bueno empezar. Y nada, y ya después de un año, inclusive fue bien de defensa personal, ¿viste? Fue re loco porque en otra de las veces que me contactó esta persona, me contesté de una manera, con una seguridad que se acabaron las amenazas, porque bueno, ¿querés que nos veamos? Dale, vamos. Como que me dio muchas herramientas de ese lado. Y después seguí por la actividad deportiva. En esa época yo estudiaba matemática. Bien nerd, o sea, no me gustaba para nada la actividad física y me gustaba mucho pensar. Y empecé a practicar esto del Jiu-Jitsu, me fui acercando un poco, escribí en un torneo de Jiu-Jitsu, ahí me fracturaron el húmero. Y ahí arrancó la historia. Claro, en una pelea muy penosa. Y al recuperarme de la lesión, bueno, entré en contacto con kinesiólogos, aparte empecé a hacer un curso de personal trainer, siempre muy cebado con todo. Dije, esto de personal trainer me quedó corto y decidí continuar, bueno, con kinesiología, medicina no me gustaba mucho como el enfoque, me gustaba más el kinesiólogo, el vínculo que tiene con el paciente y esas cosas. Así que bueno, le di ahí para adelante, tuve un par de impases producto de esta lesión con el Jiu-Jitsu, en un momento medio que con la facu y todo paré. Y después volví a retomar y de ahí arranqué, y por eso digo que fui un cinturón blanco, igual para toda la vida me considero cinturón blanco, pero largo. ¿Cuando arrancaste, estaban en el italiano ya o estaban en otro lado? No, yo vengo desde 2009, la época en que Martín daba clases en un dojo que está en la calle Río de Janeiro, algo del 500 más o menos, a pocas cuadras del Club Italiano, pero era un gimnasio que en el último piso tenía un piso de madera y era un tatami re chiquito. Fue uno de los primeros lugares que Martín dio clase, ¿no? Una locura ahí. Una locura. Ahí Martín ya era preta, ¿no? Sí. Sí, yo ya lo conocí a Martín en Faiza Preta, fue mi profesor de toda la vida, si bien fui practicando con otros de los profes de la academia, que mucho afecto a todos. De curiosidad, esa es la primera vez que fuiste a ese torneo que te inscribiste. Sí. ¿En qué año fue? Esto, 2011 hablaremos. 2010, no, más por ahí, más o menos, ahora no lo recuerdo con precisión. Como buen cebado, primero empecé por esto de la defensa personal, después viste cómo es esto del jiu-jitsu y la manija, que uno empieza, arranca,
En un momento me vi haciendo CrossFit en Toluca, preparándome para este torneo. Una locura, una locura. Todo nada. Todo nada, todo nada. Y nada, y fui. Mal la pasé, como te darás cuenta. Aparte un flash, porque, mirá, en una Kimura me hizo una fractura piroidea del húmero, del tercio medio del húmero. ¿Qué quiere decir esto traducido al español? El húmero se puede romper de muchas maneras, porque uno le da un palazo, porque uno lo aprieta, porque uno lo agarra por los extremos y lo intenta como quebrar, o por rotación. Los huesos largos, ¿no? Los huesos como el húmero, que son largos, tienen más largo que ancho y grosor, son poco resistentes a las rotaciones. Y en el ángulo que me agarró esa Kimura, en vez de luxarme la articulación del hombro, me fracturó el húmero. Me quedó literalmente colgando el brazo, o sea, el hombro quieto y medio brazo como colgando, era muy, aparte por ser por rotación, es medio oblicua la fractura, entonces salía como un pedazo. No, durísimo. Durísimo, man. Durísimo, me quedé literalmente con el brazo en el aire. Y es más, como parte del tratamiento de recuperación, me pusieron una osteosíntesis, que viene a ser un clavo que va como en el eje axial del hueso, ¿no? Como en el mismo sentido largo del hueso. Y dos tornillos que lo fijan para evitar que se desplace, porque quedaba medio oblicuo el trazo de fractura y hay nervios que corren como muy cerquita del húmero, en esa zona, y podrían producir, además de la lesión del hueso, una lesión nerviosa que te puede afectar, por ejemplo, la sensibilidad o la motricidad de la mano. O sea, los jiu-jitseros sabemos que esa operación lo dan todos los días a cualquiera de los jiu-jitseros. Sí, olvídate. Que dentro de todas las lesiones que te pueden suceder, es mucho peor que en una Kimura se te luxe el húmero, la articulación glenumeral, que se te fracture el húmero. ¿Por qué? Los huesos sueldan, excepto que tengan un problema medio raro, que no consolidó bien, los huesos sueldan, arman un callo, tener la osteosíntesis que te da un poco más de sostén, volvés casi ad integrum en un X tiempo de recuperación. El magneto se hace un... Te queda bien formado, polémico lo del magneto, pero... Una lesión articular, y sobre todo en la articulación glenumeral, que es la que conecta la escápula con el húmero, genera un síndrome de inestabilidad que rara vez se recupera, y mucha de la gente que practica jiu-jitsu lo conoce, este problema de tener hombro laxo y que se te luxe, e ir a consultar a un lado, ir a consultar a otro, y que nadie nunca te pueda decir algo concreto de ¿qué hago? ¿Me pasa esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué debería hacer? Así que dentro de las lesiones que pude tener también, si fue muy así, contada así, muy de película, fue de las mejores lesiones que me pudo pasar porque me pusieron el clavito, en un mes ya estaba volviendo a hacer algo de musculación, haciendo el curso de personal trainer, y creo que en menos de 3 meses ya estaba luchando. Así que dentro de todas las lesiones que me pudieron haber agarrado, bastante bien. Porque te pregunto obviamente, ¿a quién mejor que a vos? Yo había visto un pibe que le habían puesto un Kimura, y el tajo que tenía de la cirugía que le hicieron era de, no sé, por así decirte, 50 centímetros. Hay que ver qué abordaje le hicieron y esa Kimura a qué pegó, porque si le hicieron un abordaje para soldar, no soldar, a veces ponen unos clips, hay un par de intervenciones quirúrgicas que hacen para que esa articulación del hombro como que vuelva a captar estabilidad. A veces es como un abordaje cruento que hay que abrir y todo. En cambio, este abordaje de meter el hueso en el esqueleto del hueso, digamos, en la parte interna, un clavo, es mucho menos cruento porque pueden acceder por el codo, es como, va preciso, no hay que hacer un gran tajo, y queda bastante bien. La verdad, todavía lo tengo, nunca tuve dolor ni nada. Que está bueno saberlo porque, viste que como somos los jiu-jitseros, vas en todas las academias, el chabón tiene un pie colgando, tiene un brazo que directamente está ahí. Dice, no pasa nada. Claro, sí hay otro umbral de dolor. Bueno, ese también un temor, ¿no? El dolor. Como fenómeno humano, que nos pasa a todos, pero que en el jiu-jitsu se vive de manera muy particular. Lo neutralizamos bastante. No, como fenómeno humano, mira, te diría, hay que entender que no hay que pelearse con el dolor. Es una forma que tiene el cuerpo de informar de un daño real o potencial. Cuando pierde cierto sentido fisiológico, ¿no? Cuando se desproporciona, o a veces ciertos estados mentales que favorecen, el dolor también tiene un umbral, que es variable, no es que siempre tenemos el mismo umbral de dolor. Está relacionado con la cantidad
de actividad física que hacemos, la expectativa que tenemos de lo que va a suceder. Hay mucha gente, vos sabés que es re loco esto, que me ha venido a consultar por dolor lumbar o otras afecciones así más crónicas, ¿no? Y mucho tiene que ver con lo que le han dicho de lo que va a representar la actividad física. ¿Qué quiere decir esto? Vas, un clásico, empezás con dolor de columna, ni siquiera por algún movimiento específico, sino de manera que se fue instalando paulatinamente, pero que ya complica el entrenamiento. Vas a un traumatólogo, te piden una placa de columna o te manda a hacer una resonancia, ve el estudio, no señor, usted tiene la columna que parece que se va a morir. Bueno, y probablemente esa persona ya se queda con una expectativa de que en relación a esa imagen que se vio ahí, por siempre ese dolor va a estar, y entonces en vez de tener un significado real y orgánico, ¿no? Ese dolor, que es real para esa persona, esa percepción, todo generado por el lenguaje y la expectativa. No es real, esa persona es más, si hiciera más actividad física, su umbral de dolor aumentaría y podría tolerar mejor las cosas de la vida diaria. Lo que pasa, bueno, y el chiste está en la carga de entrenamiento, ¿no? Otro temón grande al momento de las lesiones, sobre todo las que no son traumáticas, las que se van dando, instalando a poquito. La verdad que para mí, especialmente para mí que tuve un montón de lesiones, como todos, ¿no? Que los que hacemos más de bastantes años, competidores, etcétera. Pero es muy fino, por así decir, porque viste que, como estaba diciendo, viste esta gente que dice no, que le tiene miedo por las expectativas estas que le fueron inculcando mientras le fueron diagnosticando y todo. Al revés. Al revés también. Envalentonando, esto no pasa nada, dale que va. Te dicen, no, mirá, flaco, hay que hacer cirugía ya. Ya, ¿viste? No, dejá, ya voy. Sí, no me importa nada. Después con la pierna colgando, venía, ¿viste? La trae en el hombro. Este es uno de los ejemplos más claros. ¿Viste? Que un montón de gente le dicen que tiene que hacer la cirugía en el hombro, no la hace. Y siguen entrenando y a algunos se les va y otros, bueno, no sé. Bueno, es muy variable. Hoy el tema hombro es un re tema. Es un tema porque primero es una parte del cuerpo muy compleja. Lo más común cuando se luxa, la kimura, para decirlo algo, luxa la articulación glenumeral, donde se articula el húmero con la escápula. Pero eso es una lesión muy específica. El hombro como complejo entero son 5 articulaciones que estamos hablando. La clavícula con el esternón, la clavícula con la escápula con el tórax, bueno, como dijimos, el húmero, ¿no? Y todas, inclusive hay una articulación muscular, y todas esas articulaciones en conjunto permiten que levantemos el brazo por encima del nivel de la cabeza. Y lo loco, ¿no? Es que uno a veces busca el supraespinoso, pero ya, sobre todo cuando la lesión no es traumática y toda la clínica no es como muy clara, se corre un poco de este término, ¿viste? De esta lesión, no, el tendón o esto, y se empieza a ver más la integralidad de la persona. Inclusive yo creo que los abordajes que son, por ahí el osteopático que todos tienen ahí como son más interesantes porque en última instancia, más allá de lo que se pueda debatir sobre la calidad metodológica de su conocimiento, es claro que al tener ciertas perspectivas muy integrales, ¿no? De pensar el cuerpo como un todo, que es un modelo mucho más real, responde mucho más a las necesidades de la gente, que eso es lo último que va a buscar una persona en un consultorio, ¿no? Que le respondan a la necesidad de poder seguir entrenando, de poder disfrutar de la actividad física que hace, de poder ir también a trabajar. Uno de los mayores problemas, me parece, que tal vez toca en nuestra área es que a veces la gente que tiene una vida normal quiere alcanzar el nivel de entrenamiento de los competidores, que por ahí vive un estilo de vida que se puede sostener si solo le dedicas al jiu-jitsu. Que si no, también tenés que contabilizarlo en tu ecuación, porque para que el jiu-jitsu es una práctica y como tal tiene que ser continuo en el tiempo. Tiene que sostenerse a lo largo de los años. Si no, no hay evolución por ir a ganar durante 3 años lucha a la academia más áspera que te puedas imaginar en la ciudad de Buenos Aires, no sé. Eso no es real y por eso me parece que está bueno el tenerlo como uno presente, ¿no? Al momento. Yo creo que hoy el sistema de salud debería empoderar a la gente. Debería empoderarla y sobre todo a la gente que hace jiu-jitsu, ¿no? Más todavía. Más todavía para que sean conscientes de los riesgos y los beneficios que pueden obtener de cada cosa que hacen. Sea una cirugía, sea una pastillita, sea
una maniobra terapéutica como la quiropraxia, sea que entiendan un poquitito mejor de lo que le pasa, lo que entienden, no poner recetas rígidas, es esto, lo otro, y consensuar mucho. Muy loco, cuento algo anecdótico de un congreso de kinesiología del deporte, que vino un especialista en tendinopatías de rodilla, un australiano, ¿no? La eminencia, y trajeron un paciente real para mostrarlo como caso clínico, y de paso el paciente obtenía el beneficio de hacer una consulta con esta persona que era... Estamos hablando de un pibe de algo de 17 años, que empezó con dolor crónico de rodilla, pero dolor que lo dejó de poder practicar. El pibe creo que hacía Muay Thai o kickboxing, no me acuerdo, me parece que era Muay Thai, porque bueno, tendinopatía rotuliana se refiere al término del dolor causado por la inflamación del tendón rotuliano que se inserta, para decirte algo, por cerca de la rodilla, en la parte como de adelante, para decirlo más en criollo. Estamos hablando de una persona joven y le resultaba discapacitante este dolor, sobre todo eso creo. Bueno, y contaba un poquitito de qué iba su historia. Él empezó a hacer Muay Thai, como que ya estaba medio practicando para algo amateur, y de repente le empezó a doler un poquito la rodilla. Un traumatólogo, no me acuerdo qué le habían dicho. Después le hicieron como 5 aplicaciones de plasma rico en plaquetas. Que es una terapéutica que, bueno, en algún contexto de... Ahí es donde digo, un pibe que hacía algo amateur, que vivía de hacer... Le hacen una intervención que para un deportista de elite que tiene que jugar el partido del domingo, porque si no, se pierde el campeonato en el gran club de la mar en coche. O tal vez un deportista de jiu-jitsu profesional que si no va a la ADCC, no lo vuelve a ver hasta la próxima edición. No es algo que está a la vuelta de la esquina. Y bueno, y en ese contexto de poner la carga en énfasis externo en algo como puede ser la competencia, hacerle esto en chicos. Y bueno, parte de la insistencia, ¿no? 5 aplicaciones sin en la primera tener una mejora. A veces también la falta de criterio clínico. Y bueno, y el australiano lo que le terminó diciendo, que tenía que hacer extensiones de rodilla, un ejercicio muy básico con carga. Después empezar a trabajar un poco el apoyo unipodal, según tolerancia. Y intentar lidiar con estas expectativas que tenía, porque el pibe contaba que todo... Encima, después de las 5 aplicaciones de plasma rico en plaquetas, para hablar de otro enfoque orgánico, le hicieron una cirugía de descompresión de la vaina del tendón rotuliano. O sea, los tendones unen los músculos a los huesos, ¿no? Es la parte que se pegan. ¿Qué pasa? Esos tendones se pueden inflamar y causar síndromes dolorosos. A veces es por la propia inflamación y a veces es porque queda medio hinchado, y como a veces están en una vaina porque están en lugares de mucha fricción como la rodilla, el tendón rotuliano está en una parte, viste, que uno se apoya, pasa la rótula, es un quilombo articular, se inflama, la vaina no se ensancha, el tendón queda apretado y aprieta los nervios que va ahí, da como un síndrome doloroso. Esa sería la lógica de fondo. Entonces, ¿qué se hace? Una cirugía en la que se agarra, se abre esa vaina para descomprimir el sector y pueda mejorar la sintomatología del paciente. Esa sería la lógica detrás del abordaje. El chico en reposo tenía un dolor en una escala del 0 al 10, un 3. Eso antes de la operación. En reposo, ¿no? Así, para medirlo. Es subjetivo, no es la mejor escala que hay, pero es el dolorómetro que tenemos. La única que hay. Cada uno tiene su 3. El 3 tuyo no es el mi 3, no es el del otro, ¿no? Y varía a lo largo del tiempo. Lo que hablábamos de la percepción del dolor. Bueno, después de la intervención pasó a tener un 5. O sea, empeoró su dolor. Lo recagaron. Es que en salud vos no podés, es una profesión de medios, vos no podés asegurar resultados. Ninguna persona que venga y te diga, no, esto va a pasar así, te está diciendo algo real. Porque si hay una cagada de los seres vivos, es que somos sistemas muy dinámicos, que a veces cosas que funcionan con unos, con otros no funcionan. Uno en salud vive en incertidumbre. Esta persona pensó en el tendón rotuliano como el gran causante del dolor y no era, y agregó el dolor que causó el proceso quirúrgico y otro dolor, que fue el que le dijo el australiano, además los ejercicios, que fue el descreer de todas las intervenciones que estaba recibiendo, porque cada vez estaba peor. Más lo intervenían, más lo invadían y peor se sentía. Y menos expectativa de recuperarse tenía, porque ya se había pasado un tiempo que a los ojos de esta persona era como un dolor para toda la vida. ¿Cuánta gente le pasa esto, no?
Yo porque te digo porque yo vi todo Doctor House. Tremendo. No quiero ser polémico, yo estoy un poco en contra de Doctor House, si bien me encanta la serie, ¿eh? Es genial. Es genial, pero de un punto de vista asistencial es irreal. Porque es esto que te decía, Doctor House la tenía re clara, la pifiaba 2 o 3 veces, pero después le daba el clavo con el que resolvía todo y todo encajaba perfecto y se reducía la espinita que tenía. Y en salud el fenómeno es mucho más complejo, en proceso mucho más largo. Cubrir con seguridades lo que realmente es incertidumbre. Solo después cuando eso se hace evidente, porque siempre está latente. La verdad que yo, si fuese por mí, yo te voy a empezar a preguntar 8 horas y te quedas acá. Pero para más o menos resumir que la gente tenga una noción un poco, ¿no? Porque viste que sabemos que vamos a cualquier gimnasio, más de la mitad está con el hombro. ¡Ay, qué tema! Bueno, bien, hablemos un poquito de dolor y qué dolor es fisiológico y es parte del proceso de entrenar. Y qué dolor es parte de algo que nos tiene que disparar una señal de alarma, por lo menos para consultar a algún profesional de la salud, según lo que creamos, según quien confiemos, según lo que necesite y según el abordaje que necesite. Yo creo que no hay que patologizar nada así mucho, ¿no? Todos tenemos un poquito de salud y un poquito de enfermedad. Y nadie tiene el cuerpo perfecto, libre de lesiones. Parte del proceso de estar vivo es sufrir dolor en alguna manera. Nuestra sociedad es muy enemiga de eso. Y a ver, yo separaría problemas crónicos de agudos. Una cosa es el dolor de estaba luchando, me cebé, no tapé cuando debía, me hicieron una llave, o hice un movimiento en el que pasó algo concreto, que puso una articulación en un rango extremo y dio un movimiento más. Que se escuchó un pack, algo evidente, donde el dolor tiene un momento de aparición que se relaciona probablemente a alguna lesión orgánica clara. Hay como una relación causa-efecto, pero evidente, no algo rebuscado. No, porque yo empecé primero así, pero después me explicaron que era que... no, esas cosas no. El dolor que muy evidente. Muy evidente. Me hicieron una llave de pierna. Post llave de pierna no daba más el dolor. Se me puso la rodilla del tamaño de una naranja. Fui y tengo líquido por todos lados. Chaco, estás escuchando, ¿no? Estas lesiones las tenemos que identificar y entender que tienen un proceso natural. Podemos no alargarlo. Según cómo graduemos la carga, la vuelta al deporte siempre es un tema en estas lesiones. Hay mucha variabilidad interindividuo y depende de cómo se lleve el proceso, ¿no? También es algo muy personalizado como para dar algo muy general, pero sí es algo a lo que hay que estar atento. En cómo voy haciendo los cambios. Yo paré 2 semanas porque me lastimé la rodilla, por decir algo, y ahora vuelvo, no puedo volver a todos los días doble turno, a la misma carga que estaba cuando me lesioné. Lo otro que también, si es haciendo un movimiento que uno hace frecuentemente y sucede esto, te diría también prestar mucha atención a cuánto estabas entrenando. Porque ahí hay como un cuide de la cuestión que lo que hablamos, no sé si lo hablamos ahora, que era de volumen de entrenamiento. Muchas de las lesiones que se dan, las de sobreuso sin dudas, tienen que ver con el volumen de entrenamiento y no la intensidad intersesión, ¿no? O sea, no lo que estuve haciendo esa clase. Porque, de vuelta, el descanso, la alimentación, la fatiga, la fatiga acumulada, como uno piensa en la semana, en el mes, la vida, ¿no? En ese momento del año, lo que venía haciendo, cómo venía durmiendo, todo eso interactúa para favorecer o prevenir una lesión. En esas cosas como más de sobreuso y en cuestiones como haciendo cosas que uno hace habitualmente. Bien, ahí tenemos lesiones traumáticas, que tendremos que en cada caso verla, qué sé yo. Porque hablamos, te dije, una fractura se cura de un modo, lleva un proceso. Una luxación, depende de qué articulación, lleva su proceso, no es lo mismo el codo que el hombro. Ahí tenemos la primera alerta. Y el hombro es una articulación compleja, porque 2 cosas la pueden afectar muy claramente. Una es el dolor crónico, que se puede empezar primero post sesión de entrenamiento y después estar antes de la sesión.
que es un tema complejo fuera del jiu-jitsu, ¿no? En kinesiología es un tema debatible el dolor crónico del hombro. Y después lo otro, la inestabilidad del hombro, que es otra entidad clínica que es muy prevalente y sobre todo en nuestro ámbito que a veces uno juega con esos rangos articulares y es muy loco lo que pasa en el hombro. El hombro, a la diferencia de la cadera, es una articulación que favorece la movilidad pero sacrifica estabilidad. Poca gente tiene inestabilidad de cadera porque la propia configuración de la cadera está dada para darle estabilidad, para que el miembro inferior esté estable con respecto al piso. Pero no se mueve tanto, ¿no? Está bien, habrá uno que otro más flexible, pero el rango articular en el que se mueve la cadera es mucho menor al del hombro. Los dos conectan un miembro al torso. Y este sacrificio de estabilidad hace que cuando se inestabiliza es un proceso difícil de rehabilitar, más que hay muchos abordajes, depende de quién te agarre, cómo vos te comprometas. Yo creo que siempre tiene que estar uno ser responsable del compromiso que pone a su proceso terapéutico, como hacerse muy cargo. Eso favorece mucho la recuperación. Bueno, eso con respecto al hombro, ¿no? Y esas lesiones que por ahí fueron primero agudas y después se cronificaron. Te voy a hacer una pregunta porque no creo que yo sea el único, ¿no? O sea, en este caso, el caso mío fue un poco especial también, pero no creo que... Seguramente hay mucha gente que está pasando o parecido en otras situaciones de otro tipo de lesiones. Pero por ejemplo, por mí fue un golpe en el pecho, que me fue del pecho, pasando por el hombro, yendo hasta el casi del lado del tríceps, que estuve un año con ese dolor hasta que fui con el quiropráctico que me, por así eso, soltó todo. Pero desde ese momento, Bruno hoy en día me agarra y me dice... ¿Sabes que yo a vos ya de brazo te agarro del hombro izquierdo? Porque sé que el derecho me saca volando con un brazo. Pero el izquierdo no, vos ya estás hecho mierda, el izquierdo me dice. Bueno, ahí te diría dos cosas. Una, el cuerpo se cierra. Y cuando uno lo piensa con una globalidad, el miedo lo cierra el cuerpo, ¿no? Hablando de una perspectiva más de la corporalidad, de la emocionalidad. Cuando uno tiene dolor, tiende esa zona del cuerpo como a estabilizarla por, ¿no? Contracción un poco. Ojo, ahora yo te doy el detalle mío, por ejemplo. Eso sí lo entendemos, ya eso es algo más común que suele pasar. Pero en mi caso, por ejemplo, yo ni sabía que yo no tenía fuerza en el izquierdo. Yo, por ejemplo, no eras consciente de eso. No era consciente para nada. Pero estaba esa información disponible. Tal vez por una cuestión de lateralidad, y con lateralidad me refiero a diestro-zurdo, no te exponías a eso. Porque uno lucha también desde un lado. A la lateralidad se transmite a todas las partes de la vida, digamos, ¿no? Uno en el proceso de evolución psicomotriz. Le pregunto a mis compañeros si te digo. Uno se perfila, ¿viste? Diestro-zurdo también vale para el jiu-jitsu. Está bien que no tal vez todos los diestros se paran de la misma manera en el jiu-jitsu por algunas cuestiones que tiene, pero sí uno tiene una lateralidad, no se perfila, no se para derecho al oponente, sí, se perfila. Y en relación a ese perfil, un brazo queda más expuesto a ser tironeado que el otro. Tal vez una tendencia inconsciente muchas veces es a esconder y llevar hacia atrás el lado que más expuesto siente. E inclusive no exponerlo, ¿no? Uno que es sabio también el cuerpo en ese sentido porque te vuelve más invulnerable, que tal vez es algún concepto de Martín en un momento me transmitió y que me pareció re interesante. Uno frente a un adversario puede ser invulnerable. Y eso tiene que ver con que él no logra exponer tus debilidades, ¿no? Mirá vos, está bueno eso, ¿eh? Bueno, es una práctica transmitida esa. ¿Y qué consejo le darías a la gente que está en algún caso particular, así como el mío o parecido? Conciencia del cuerpo, sentirlo el cuerpo, mucho sentir. Ir a consultar a algún profesional cuando surjan dudas. Entender que el profesional está dando desde su perspectiva, desde su paradigma, y que siempre si no cierra hay que ir a buscarle una segunda opinión, sin dudarlo. Cuantas más opiniones, mejor. No sé, tampoco es tan lineal, porque a veces muchas opiniones se embarran. Es más, hoy la cantidad de información que hay disponible en YouTube a veces favorece, ayuda, universaliza y a veces distorsiona. Yo creo que el mayor problema que hay en la actividad física, jiu-jitsu, actividad física intensa, llamarlo crossfit, entrenamiento funcional, zumba, no sé, el nombre que se te ocurra, pero actividad física, hay una distorsión gigante en cómo hay que interpretar las señales del cuerpo. Por eso yo diría, mucha autoconciencia, no quedarse con que algo es para siempre,
esas cosas que no, porque tal me dijo que yo siempre voy a tener ese dolor. No, eso ir en contra. Interiorizarse que sí, que no, y no quedarse con ideas del cuerpo, sentir el cuerpo. Por eso también es un gran problema que tiene el dolor. A medida que nos vamos etiquetando, el cuerpo va generando sensaciones que no tienen que ver con los receptores orgánicos del cuerpo, sino con las ideas que tenemos sobre el cuerpo. Y el cuerpo informa en todo momento, porque está ahí conectado a la realidad, está en el momento presente. Así que eso. Encima está más presente que nosotros mismos en la cabeza. Es lo único que está. Porque la cabeza en verdad siempre está o adelante, en algún pensamiento anticipatorio, o en el pasado, algún recuerdo, algo distorsionando algo que pasó. Y el cuerpo está ahí, captando todo lo que pasa, ¿no? Yo creo que la gente que más admiro en Jiu-Jitsu, lo que siempre me sorprende, ¿no? Es lo conscientes de lo consciente que son momento a momento de todo lo que pasa. Y eso es porque están muy conectados con el cuerpo, sienten su propio cuerpo, y como conocen mucho su propio cuerpo, conocen el cuerpo del otro. Es tremendo eso. Quería preguntarte esto que creo que seguramente, yo creo, ¿no? Que todos los que tienen lesión, o hayan tenido lesión, o futuros que se van a lesionar, estamos todos desinformados acerca de esto de que es traumatólogo, kinesiólogo, osteópata, quiropráctico. Bien, vamos, de eso puedo echar un poco de luz. Traumatólogo es un médico que después de terminar su formación en medicina siguió alguna residencia y terminó después haciendo una residencia de traumatología, que es lo que lo habilita como especialista. En general es un médico orientado a lesiones traumáticas, ¿no? Está muy acostumbrado a ver pacientes fracturados, con inestabilidad, ve lesiones crónicas, obvio, sí, hay un montón de abordajes traumatológicos para lesiones crónicas. También. Sí. A veces tienen una perspectiva bien orgánica, ¿no? Bien desde la biología. Y desde ese lado enfocan sus abordajes, o de lo molecular a través de la medicación, o desde lo biomecánico a través de las cirugías. El kinesiólogo es otro profesional de la salud, es una carrera de grado acá en Argentina, que ve diversas patologías. En verdad debería responder a un agente de rehabilitación, ¿no? Debería acompañar a gente que tiene lesiones traumáticas. En otros países lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar como kinesiólogo es el physical therapist o el fisioterapeuta, que son agentes de rehabilitación, ¿no? Viene gente con distintas afecciones, cada país tiene su diferente prevalencia de lesiones en relación a la actividad que hace. Por ejemplo, Estados Unidos está lleno de amputado traumático por la guerra. Entonces, su physical therapist, en vez de durar 5 o 6 años la carrera de grado, dura 3 porque hay que sacar un montón, tiene que estar muy ducho en agarrar un amputado que venía rengueando y hacerlo caminar con la nueva prótesis que le van a poner. Tienen un perfil bien enfocado a eso desde lo técnico. Acá en Argentina es una carrera más general. Tenés gente que hace neurorehabilitación. Por ejemplo, yo me dedico a la kinesiología respiratoria. Hay gente que se dedica en kinesiología del deporte. Hay gente que se dedica en traumatología, pero más como algo general, pacientes adultos generales. Hay gente que hace específico pediatría porque es un capítulo aparte de la kinesiología. Con lo cual, quiero decir con esto, los kinesiólogos somos una carrera de grado, todo, pero después nos especializamos y cada uno tiene su orientación. Es más como para la recuperación del día a día con el... Eso acompaña en el proceso de recuperación, es el agente de rehabilitación. Quiero decir, debería hacer terapia física, ejercicio terapéutico, técnicas manuales. Una de las especialidades que existe en kinesiología es la osteopatía, que también la pueden hacer traumatólogos. Hay 2 escuelas hoy que dictan oficialmente la osteopatía acá en Argentina. Tienen un abordaje holístico. Con holístico no soy para nada despectivo, sino quiero decir un abordaje que tiene que ver con otra práctica que viene más de escuelas europeas, de la postura, de la integralidad del cuerpo. Y desde ese lado ofrecen otro abordaje, pero son kinesiólogos en general que hicieron un posgrado que dura 5 años cuando se hace entero, en los que se especializan en esto y ofrecen esta terapéutica que pocas veces es cubierta por las obras sociales. Hay también mucha distorsión sobre eso. No, igual. El consultorio externo es difícil. Yo ahora voy a hablar sobre un tema sensible que es el pago de los profesionales de la salud. La realidad es que la consulta por obra social se paga muy mal. Por eso en general uno va a observar en los consultorios mucho volumen de gente, que es para que simplemente funcione, no es que es ningún adinerado el kinesiólogo que administra eso. Y eso lleva a la distorsión de la práctica. Y lo mismo sucede en la osteopatía. Muchas veces uno, o de la kinesiología también, para recibir un tratamiento personalizado, tiene que pagar la consulta privada porque
Es de la única forma de que el profesional tiene la posibilidad de dedicar media hora, una hora, a lo que puede... Una consulta real, que me parece que lo más rico que ofrece la kinesiología es transmitir información que le permita a la persona volverse autora de su propia salud. Tomar decisiones a conciencia, los riesgos que implica, los beneficios que puede obtener de tal o cual práctica. Te iba a preguntar porque yo en un momento, como estaba un poco, por así decir, fascinado con el tema del osteópata, había visto los cursos que no duraban tanto. Hay mucha distorsión sobre eso, por eso te digo. Porque en verdad los cursos los habilita el Ministerio de Educación. Y eso habilita a casi cualquier persona a abrir un instituto y decir yo doy esto. Lisa y llanamente. En cambio, para la práctica kinésica hay que ir a un instituto habilitado por el Ministerio de Salud que habilite después esa carrera de grado a ver pacientes. Hay una ley que instrumenta el ejercicio de la kinesiología, como si hay una ley que instrumenta el ejercicio de la medicina. Y en relación a eso, cada uno puede hacer diversas prácticas. Hay mucho, igual es una ley muy debatible. Hoy en día hay mucho en cambio, porque cada vez se vota más por un abordaje interdisciplinario. Porque también la práctica de cada uno lleva a que, por ejemplo, el kinesiólogo comparte un montón de tiempo con el paciente. Eso lo lleva muchas veces a darse cuenta de un montón de cosas de lo que le está pasando a esa persona. Solo más allá por formación, por compartir tiempo real. Y encima en un contexto en el que se hace actividad física, algún ejercicio terapéutico, en el que se ponen las manos sobre el cuerpo. Y en general eso transmite mucha información que tal vez no se puede volver conceptual. Igual no quiero que se llegue a malinterpretar eso en sentido de que yo vi muchos osteópatas que hicieron cursos cortos, pero que en realidad, o sea, a mí la verdad, les funcionó de 10, eran re zarpados los tipos. Yo creo que yo cada vez estoy más open mind. Tal vez mal, tal vez bien, es muy criticable o no, no sé. Uno va con una demanda terapéutica. Y la demanda terapéutica la puede satisfacer una persona o la otra. Un profesional otro que hizo el curso de tal lado, de tal otro. A mí no me gustan mucho los nombres, soy medio despersonalista. A mí me gusta centrarme en lo técnico. Por ejemplo, la quiropraxia, independientemente de quién la practique, la pueden practicar los kinesiólogos, la pueden practicar los traumatólogos. Es una técnica, es una forma de hacer intervenciones a través de la terapia manual. Se pone una articulación determinada en tensión y ahí se hace un golpe de potencia, se llama, en el que se va dentro del rango funcional de esa articulación sin ir fuera del rango articular. ¿Qué quiere decir? La estiro, está un poquito por afuera y esa señal sensorial, ese movimiento de algún modo acomoda, abre. Y de ese lado hacen los quiroprácticos, ¡cra, cra, ya, va, bla! Y uno escucha ¡cra! Y hay como una cuestión casi... No sé qué etiqueta ponerle, pero... muy loca, no, soname. No sé, que tiene el sonido tremenda. A veces el ruido puede tener un efecto terapéutico, a veces puede tener un efecto iatrogénico. Pero viste que, por ejemplo, todos los olímpicos o la gente que de UFC son muy atendidos por quiroprácticos también. Bueno, el tema es que esas personas hay que entender que reciben un seguimiento y tienen un capital que les permite tener profesionales de la salud muy capacitados todo el tiempo, que lo asesoran, le hacen estas maniobras, todo. Uno en general puede acceder a una de esas personas 1, 2, 3 veces, 4. Tal vez en un mes estás muy cargado y fuiste 2 veces por semana porque está salada la consulta osteopática o quiropráctica. Que lo vale, porque debería valer que alguien que está capacitado para poder hacer una intervención te vea. Porque un plomero por entrar a tu casa, 5 lucas por ver así el cuerito. Ah, ese cuerito. Son otras 5 por cambiarla. Sin ofender a los plomeros. No, obviamente. Pero quiero decir, uno paga un montón por esas cosas y por salud en general no paga porque digo el sistema de salud le paga poco a los profesionales de la salud. O a veces choca cuando uno le dice el arancel por... En relación a esto, los pacientes quieren algo, que es que les solucione el problema. Pocas veces, cuando no hay presupuesto, se puede resolver con un abordaje de ese tipo. Porque llevan muchas sesiones, aparte es un constante. Una persona común se beneficia más de ser consciente de su cuerpo, consciente de entender cuándo tiene que bajar la carga, cuándo la tiene que volver a aumentar, y así poder mejorar, aprovechar el entrenamiento al mango. Y eso es lo mejor a lo que puede apostar alguien.
Porque cuando te vas a los tratamientos así muy, viste, personalizados, difícil de sostener. Y lo mismo te digo, mucho presupuesto. ¿Cuánto te puede bancar? Ahora, más que por este tema que... Corregime cualquier cosa, obviamente, corregime. Pero yo tuve un caso especial en mi caso por el tema de mi peso. Yo como viste que peso 140, hago mucho ejercicio, a veces iba 2 veces al día. En un momento tenía mucho dolor de rodillas. Fui con un especialista de rodillas, traumatólogo, me hizo hacer todas las resonancias, esto, aquello, y me dijo, no, mira, lo único que te queda es bajar de peso, me dice. Dije, bueno, me quedé con eso, había hecho 3, 4 meses todo de estudios, todo. Y alguien me agarra y me dice, che, ¿por qué no probas con este osteopata que es bueno? Era uno de esos que había hecho un curso corto, pero salió baranda. Y fui, me dice, apenas me vio, me tocó así un toque la rodilla y me dice, che, mirá, yo acá en 5 minutos te lo arreglo. Y agarró, era el menisco que estaba corrido. Obviamente lo puteé mientras me lo estaba haciendo porque duele como la puta madre. Me lo colocó y ya no volví a tener ese problema. Totalmente válido, puede pasar, puede no pasar. Con esto quiero decir, vuelvo a lo que decía antes, en salud es incertidumbre. En salud es incertidumbre. Puede ser que esa intervención sea lo que te lo resolvió en ese momento, pero por ejemplo, si vos volvés a obtener el mismo patrón de movimiento que te llevó a ponerte el meñisco en esa posición, volvés al punto cero. Y es probable, por eso, hay veces que es una cuestión puntual, que qué sé yo, un día te hicieron una calcañar, te quedó la tibia media rotada y eso favoreció que el meñisco tal se posicionara en tal posición y durante ese periodo a vos te dolió mucho la rodilla porque se presionaba y se te inflamaba la rodilla y esta persona con ese micromovimiento, que es como te digo, el cuerpo es un sistema muy dinámico y muy complejo, te lo arregló. Yo te cuento, mira mi experiencia personal, me hice una artroscopía de rodilla por una lesión meniscal en asa de balde, rodilla derecha. ¿Qué me pasó? Venía entrenando jiu-jitsu cuando estábamos en el club italiano, mirá lo que te digo. Veníamos luchando a full, que esto, el otro, re baja las posiciones, te hacían allá de brazo. Era el rack que iba, ¿viste? Todo de 10 ahí. Sí. De repente empecé a sentir como que, ¿viste? Me sonaba cada tanto, la sentía medio rara la rodilla, pero no me dolía, podía seguir entrenando todo. Un día estaba en el cumpleaños de mi cuñado, de repente sentía así la cosa y me quedó trabada la rodilla en extensión, que me tuvieron que agarrar y tironear un poco, porque cuando pasa por una lesión meniscal, lo que termina pasando es que el menisco queda apretado entre la tibia y el fémur, o entre la tibia y la rótula, y la distracción, o sea, el separar la tibia tirando del tobillo, sentido como del eje del miembro inferior, abre un poco el espacio y esa mínima apertura por ahí permite la flexión que vuelve a aflojar un poco porque hay una cuestión de las articulaciones que se llama close pack position, que es cuando las articulaciones se bloquean de manera mecánica. Todos los ligamentos que rodean a la articulación se encuentran como estirados y eso lleva a que la articulación esté como medio trabada y en esa posición la articulación tiene el mínimo espacio entre los huesos que articula. Entonces, ¿qué pasa? En la rodilla es la extensión y en esa posición es donde más cerca está la tibia del fémur, por ende es donde están más apretados los meñiscos, que si hay una parte que está media libre, que no está bien, queda aplastada y genera ese síndrome doloroso tan feo, que desde lo sintomático genera un bloqueo de rodilla. No podés mover la rodilla y te duele horrores. Cuestión, bueno, logro que me estiren ahí la rodilla, todo, que la vuelvo a flexionar. Pasan los días, voy a la guardia de un hospital, no voy a dar nombre. No, esto de meñisco, bueno, no sé, le digo, bueno, pero vos sabés que hacía un tiempo que me venía pasando y no fue que fue en algún movimiento medio raro, estaba sentado en una silla cuando esto me pasó. Yo tenía dudas de si había también inestabilidad de rodilla, que es algo a veces pasa que es como el combo. Tenía medio inestable la rodilla, por eso se me apretó medio el meñisco. Bueno, no era el caso, pero el primer médico que fui a ver, sin que me diera palabra, me dijo, no, esto es para cuchillo. Así, y yo no quería como jetonearle, mirá que yo entiendo un poquito de esto, de qué va la cosa, pero como que no me cerró ni media, ¿viste? Me fui y consulté una segunda opinión que me explicó por qué creía conveniente que era mejor que me opera que no. Igual así todo te digo que tengo mis dudas si era mejor, porque por ejemplo Ale, uno de los compañeros, él en el mismo momento tuvo la misma lesión
Y en el largo del tiempo él no tuvo que parar, ni siquiera fue un problema. Con lo cual, por ejemplo, también en pacientes que tienen algún bloqueo de rodillas, si no es algo que se da muy repetido, no sé si tampoco es tan claro que hay que operar. Tal vez hay que consultar según el tipo de lesión y lo que considere el cirujano, pero ser tan, viste, como algorítmico. Se bloqueó la rodilla, operar. Y eso, y de uno sentirse que te cierra lo que te dicen, ¿no? Por eso digo, tomar responsabilidad de la salud propia, ¿no? Eso debería apuntar lo mayor que les diría a todos. Tomen mucha responsabilidad de su salud. Me parece algo que espero que todo el mundo lo tome el consejo y lo haga porque salva mucho eso. Para no alargarte, porque en realidad yo, por mí, te dije, te quedas acá, te cierro la puerta y no te vas más, Pero un último tema que yo quería abordar. Hoy en día en Jiu-Jitsu hay gente, Bruno es uno, Marcelo García es otro, hay gente que no hace musculación, que prefiere hacer los ejercicios únicamente de Jiu-Jitsu, o puede ser para darle más potencia dentro del Jiu-Jitsu y mejorar el cuerpo así, o directamente ser más efectivo y no gastar tanta energía. Y después está del otro lado, como Gordon Ryan, Galbao, que sabemos que todo. Y yo ahora me estoy tirando un poquito más para ese lado también, de hacer musculación como para, dentro de protegerse también un poco más uno mismo y tener una mejor eficiencia dentro de lo que es el combate, etcétera. En tu punto de vista, obviamente, nadie va a tener la razón en ese sentido, o sea, lo sabemos todos, pero estaría bueno también tener una opinión de alguien profesional. Te transmito mi práctica habitual, que entreno Jiu-Jitsu y creo que la actividad física complementaria puede ser un buen complemento. Siempre hay que tener claro el objetivo. Gordon Ryan le quiere ganar a Craig Jones, le quiere a lo más áspero que hay en el circuito, y en relación a eso tiene que tener el rendimiento de un deportista de élite. Y en relación a eso tiene que ver cómo complementar y equilibrar el entrenamiento propio de la actividad física, que en este caso es el Jiu-Jitsu, con el entrenamiento físico más analítico, de preparación física, ejercicio de potencia, musculación. No me cerraría solo a musculación, yo cada vez estoy más cerca de por ahí entrenamientos que usen el peso corporal, que usen elementos más dinámicos, calistenia, powerlifting. Bien guiados me parece que son mucho más ricos porque aprovechan el concepto de cadenas musculares, que entienden al cuerpo como un todo, como un generador de fuerza, que la función tiene que ser la directriz del entrenamiento. Y de ese lado, por ahí yo me veo más identificado, como vos dijiste, no hay verdades absolutas, hay gente que hace musculación ultra profesional. Marcelo García nunca hizo y es un zarpado mal también. Obtienen ultra resultados. También lo que pasa mucho, y que hay un confusor gigante que genera distorsión tremenda, es cómo interactúan esto los anabólicos, tema que me queda resarpado, cómo favorecen la recuperación, que exponen un riesgo, y que a la balanza de cada uno, según el objetivo que tengan, puede valer ese riesgo o no, y obtener también el riesgo de lesionarse, porque uno cuando llega... El entrenamiento tiene que producir adaptaciones, hacer que cada vez el rendimiento aumente. Hay un ritmo de entrenamiento que hace que el rendimiento aumente. Hay un ritmo de entrenamiento que eso hace que sea máximo el aumento de ese rendimiento. Y un poquito después de ese está el que te hace lastimarte. Inclusive algunos que ni siquiera eso, que intentan buscar en poco tiempo construir resultados espectaculares. ¿Qué eso cómo hacen? Haciendo grandes cambios en la carga de entrenamiento. Intrasesión e intersesión, ¿no? De repente, como yo era re nerd, jugaba, ¿cómo te paso? Vamos a hacer crossfit a morir. Pará. Vamos paso por paso. Está bueno que a más complejidad de entrenamiento, más desarrollo técnico, me parece. Mucha gente le gusta que duele, esas cosas, el dolor intraentrenamiento me parece muy mal síntoma y no tienen en general buenos resultados. Uno tiene que ser consciente de que tiene que encontrar ese equilibrio que uno y el cuerpo medio que te avisa un poquitito de qué va la cosa, ¿no? Si uno está atento. De no zarparse, de descansar bien, de comer lo mejor posible dentro de lo que es asesorado. Asesorarse para entender, no hacer una dieta, sino una forma de comer. Lo mismo, no ir a hacer un periodo de como si fuera, ¿no?, algo que agrega la compu. Entender que hay una forma de entrenar continua, que no es que en esta sesión tengo que lograr todo.
tiene que ser en el largo del tiempo la evolución. Y para que se dé esa evolución tiene que interrumpirse la menor cantidad de veces posible. Por eso uno de los principios de entrenamiento del primero te enseñan es la continuidad. Entonces lo que diría es estar muy atento a cómo complementamos la preparación física, sea la que sea, con el entrenamiento real. Porque primero tienen que tener un equilibrio, mucha preparación física con poca práctica, ¿no? Que se estalla el cuerpo y en relación a eso lucha poco y después logra imponerse en la lucha solo de lo físico, pierde de su práctica de jiu-jitsu. Porque esto es una práctica. Cada uno en el momento que está tendría que poder aplicarla para ser lo más invencible que pueda ser frente a su rival que lo quiere finalizar. Si en eso le puede ganar, un 10. Por eso yo creo que hay que separarlo según el objetivo. Estaría bueno que todos hagamos un complemento de actividad física con respecto al jiu-jitsu. Y bueno, si no hago doble turno de jiu-jitsu, sí. Si decido hacer doble turno de jiu-jitsu porque a mí lo único que me importa es la técnica y me voy a mover, sí, eso. Y si al revés, no, pero yo creo que en este momento tendría que apostar a crecer un poco, a desarrollar estas aptitudes porque me podría beneficiar de algún modo. Bueno, haces eso, pensá muy bien cuántos entrenamientos vas a hacer, cómo vas a descansar, porque el cuerpo no entienda. Ah, no, pero esto era jiu-jitsu y esto era entrenamiento funcional. No, el cuerpo es carga. Y esa carga, el mayor proceso de donde se da el aumento del rendimiento no es en el entrenamiento. Es en el posterior, en el proceso de recuperación. Si no llega a ser lo adecuado es donde se da el sobreentrenamiento y se produce la lesión. Igual para repetirlo no existe una respuesta. O sea, No, hay un equilibrio que tiene que ser atentamente fijado. Si uno y personal. Y personalizado, sí, seguro eso. Fórmulas mágicas no existen. No, viste que está el debate a veces que dicen, no, tenés que hacer sí o sí, no. Para mí están todos bien. Tiene que ser acorde al objetivo de la persona. La persona tiene que ser consciente, no, yo quiero ser competidor de jiu-jitsu en el circuito local, no sé. Bueno, tenés que fijarte cómo están los circuitos local y en relación a eso tendrás que ver, bueno, tenés que poder hacer, cada torneo tendrá 5 luchas de 8 minutos. Bueno, tenés que hacer un volumen de entrenamiento para que vos 5 luchas de 8 minutos la hagas como un rey, puedas hacer 6 de 10. Pero quiero decir, hoy estás en un momento, ¿no? En el que podés hacer 3 de 10 bien. Bueno, tenés que ir jugando con tu volumen de entrenamiento hasta que puedas hacer más que lo que vas a hacer ese día. El día del torneo no puede ser que llegues muy jugado, porque ahí es donde te expones, ¿no? Ahí es donde iría como el horizonte. Y después, ¿cómo vas a llegar a eso? ¿El mes que viene voy a hacer eso? Porque una cosa es, en un mes, pasar de hacer 3 luchas de 8 minutos y estar muerto, en un mes hacer 6 luchas de 10 minutos con gente que entrena físicamente, que está disponible por esos 10 minutos, entrar con ganas y te quiere ganar, porque no, también es otra la intención con la que uno lucha cuando compite. Cuidado con el número. Claro. Que si lo hago en 6 meses, si lo hago en un año, si yo soy consciente y entiendo que hay una pendiente en la que sí soy realista con mi objetivo y que voy a poner el esfuerzo de todo lo que implique eso, y soy bien asesorado, tengo que confiar mucho en la gente que me asesora. Por eso también tengo que conocerlo un poco y no aceptar cosas, me lo dijo Gustavo porque él es kinesiólogo, no, eso sería peor. Yo alejado de eso, por eso... La segunda opinión. Sí, y la opinión propia. Esto que me dijo, a conciencia, ¿me parece real? ¿Tiene sentido? Si tiene sentido, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a relacionar con eso? De eso tenemos que hacernos responsables cada uno. De nuestra propia salud, de nuestro propio cuerpo, para que dure y podamos llegar a todos a Faiza Preta. Esperemos que todos lleguemos a Roya. Claro. Aparte de esto es tremendo porque es una práctica. A mí eso es lo que más me vuelve loco porque hay otras cosas de los entrenamientos cuando son vistos así. No te transmiten todo lo que te transmite una práctica como la del Jiu-Jitsu. Lo que viene Martín te transmite no solo con la técnica que te enseña, sino en cómo vive esta práctica. No sé si decir que me quedó más claro o que me quedó con más duda, pero... Bueno, yo te dije que es incertidumbre. Yo quería abrir incertidumbre más que claridad. Sí, me parece perfecto. Seguramente en algún momento ya igual tengo un poco más de herramientas también yo para averiguar yo mismo, también para poder preguntar un poco más. Ahora, para darle un cierre, es algo que le pregunto a todos mis invitados. ¿Algún consejo que quieras darle a la gente? Cuídense mucho el cuerpo en todo lo que eso implica.
Y eso los va a llevar lo más lejos que ustedes puedan llegar. Creo que con eso sería lo más importante que se lleven. Y los que llegaron hasta acá igual ya saben todos los detalles, así que... Después se abrirán otros espacios de consultas puntuales. Cada zona del cuerpo y cada tipo de lesión es muy específica. 15-6. La consulta 3.000 pesos. ¿Cuánto te pago? No, a ver, yo quiero también esto transmitírselo para que no se lleven una imagen errónea. Yo, como les decía al principio, me dedico a la kinesiología respiratoria, con lo cual tampoco es que todos los días veo pacientes traumatológicos, con lo cual no soy una autoridad en el tema. Esto es más transmitido desde lo que aplico a mi propio sistema de entrenamiento. Por ejemplo, esta semana volví a entrenar. El lunes hice actividad física, que la vengo progresando. Nunca hago siempre lo mismo. Cada vez me echo cosas aparte más distintas. Mezclo un poco de musculación con entrenamiento funcional. Me compro unas clavas, una cosa delirante. Y cuando vuelvo a luchar, soy muy consciente de cuántas luchas hago y con quiénes lucho y cuántos días voy a entrenar. Por ejemplo, esta semana entrené 2 días, con un día de descanso en el medio. Bueno, tal vez la próxima semana pueda entrenar 3 veces en la semana, con tal vez una vez de este entrenamiento funcional. Y tal vez la otra semana haga estas mismas 3 veces de entrenamiento con 2 días de algo de físico. Y eso lo sostenga tal vez 4 semanas, graduando un poco lo que hago en cada lado y viendo cómo me responde el cuerpo, sintiendo mucho, ¿no? No entrenar con dolor. El dolor así, ¿viste? No, porque yo tengo... te va a hacer que pares 1 mes, 2, en algún momento. Más antes, más después. A capitalizar todo lo que se puede. Sí. Genio Cris, muchas gracias por la invitación, me encantó este espacio y muchas gracias por todas tus preguntas muy acertadas y muy lindo compartir esto con vos. La verdad que el honor fue mío. Muchísimas gracias por... La verdad que es muy informativo. Yo creo que esto es algo que todo el mundo necesitaba, yo también. Ahora, cuando apague el micrófono, yo cierro la puerta. Te pongo en el sótano. Te vas a quedar acá de por vida. Misery, no sé si llegaste a ver la película. Es una señora que captura al escritor que le gustaba, ¿no? Le rompe la pierna. Una cosa de estilo así. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Para todos, salúdenlo. Agusti, cualquier cosa, nos vemos en el próximo capítulo.